que vinieron o que se han quedado. Me alegro de verlos. Vamos a dar inicio a este tallercito, este taller práctico, ¿sí? En el que la idea es que participemos todos. Vamos a llenar de preguntas al pastor Carlos, así que espero que esté dispuesto a hablar bastante. Y cualquier duda o cosa que ustedes quieran comentar, llegó el momento, simplemente levantan la mano, ¿sí? O si quieren hacer algún aporte o lo que sea. En primer lugar, vamos a ver dos videitos, ¿sí? Uno de Katy Rolls, que nos saluda, ¿sí? Nos manda un saludo desde el barco Logos. Y otro de la familia Suárez, ¿sí? Así que, chicas, ¿lo tienen ahí? Ellos son Lucrecia, Emanuel y Jamaliel. No lo tenía en la mente. Así que bueno, estemos orando por ellos también, son todo un ejemplo. Y del barco Logos tengo los mejores recuerdos, me acuerdo, nunca fui, pero en un momento los chicos del barco, desde que estaban en Mar del Plata, vinieron a dar una charla a la escuela que fue tremenda. Así que siempre nos acordamos de ellos. David, ¿querés orar por este tiempo? Señor, estamos tan agradecidos por este tiempo que nos estás dando de encuentro con los hermanos. Gracias por Alicia y Carlos que están entre nosotros. Gracias, Padre, porque este es un tiempo especial que nos preparaste para que podamos escuchar tu dulce voz, para que podamos comprender el llamado tuyo, Señor, a llevar el Evangelio a nuestros vecinos, Señor, a otros lugares de Argentina y también al mundo. Padre, gracias por estos hermanos que han respondido, Señor, a tu llamado y han ido a distintos lugares a sembrar tu bendita palabra. Señor, te pedimos por nosotros, por nuestra realidad, por esta tarde, por esta hora, para que tú nos hables, nos muevas, Señor, en petición de lo que vos querés hacer en medio nuestro y a través de nosotros. Señor, gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, David. Bueno. No, es sábado. La escuela no está funcionando, así que no te preocupes. Si venís día de semana, capaz que pasa. No hizo nada. ¿Se puede retirar mi esposa? Sí. Bueno, yo tengo acá algunas preguntas anónimas. Te voy a decir cuál es la mía nada más, cuando llegue el momento. Yo te hago la pregunta y vos, con toda libertad, respondes. Estoy cerquita porque tengo un micrófono acá por el cual tiene que salir tu voz nada más. Quizás te lo acerque con la mano, pero vos tranquilo, yo te lo manejo. Bien, tengo acá la primera pregunta que dice:
¿El concepto de misiones siempre está ligado a lo transcultural o se puede hacer misiones sin salir del lugar propio? En realidad el concepto de misión nunca está vinculado a lo transcultural. El concepto de misión es que toda la iglesia es misionera. La naturaleza de la iglesia es misionera. La iglesia nació siendo misionera. Cuando vamos al segundo capítulo de Pentecostés, vemos que la iglesia, cuando se derramó el Espíritu Santo, nació hablándole a todas las lenguas. Entonces el problema que tenemos es que hay una dicotomía, siempre hacemos nosotros, cuando no tiene que haber una dicotomía. Lo local y lo global y lo local, lo transcultural y lo que no es transcultural. La misión es local, global, transcultural, la misión es todo. Lo que pasa, que tenemos que tener en cuenta que hay determinados ámbitos, determinados pueblos, determinadas etnias, que sí ahí hay una misión transcultural, que es algo específico. Y la gente que tiene el llamado para ir a otra lengua, a otra cultura, es un trabajo muy específico. Entonces sí, como iglesia tenemos que hacer un trabajo especial ahí. Pero no significa que la misión quede circunscrita a lo transcultural. Porque entonces lo que estamos diciendo, si la misión queda en un círculo transcultural, lo que estamos diciendo es que el resto de la iglesia no es misionera. Que usted no es un misionero, que vos no sos una misionera. En realidad todos somos misioneros. Lo que pasa es que en ese proceso de misión, cuando yo me convertí a los 18 años, hay un proceso que Dios en un determinado momento nos sigue hablando y llevando a otros ámbitos. Entonces la iglesia tiene que estar abierta a lo local y también a lo global. Ser una iglesia con una visión universal a todas las naciones, pero no solamente a todas las naciones, sino a todos lados. Y entender que el cuerpo de Cristo funciona con determinados dones y hay esos determinados dones que van a servir en distintos ámbitos, transcultural, local, pero nunca estar separando, sino todos somos misioneros. Porque si no, decimos que la misión cristiana la hacen 3, 4 o 5 personas en la iglesia, el resto no hace nada. En realidad todos somos misioneros. Entonces tenemos que trabajar bien ese tema, ¿no? Pero sí, tengo que agregar, ahora sí tengo que agregar, que si queremos que el reino de Dios venga y se establezca acá en la tierra, porque se va a establecer acá en la tierra, el reino va a venir cuando todo el evangelio esté predicado, Mateo 24, 14. Generalmente me preguntan y me dicen, ¿ya estamos cerca? ¿Hay guerras, hay esto, lo otro? No. La única indicación que nos da la palabra es que este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces comienza el reino. O sea, viene el fin, pero es el principio para nosotros. Comienza el reino, que se va a establecer en principio acá en la tierra. Después habrá otros procesos, pero comienza acá. Jesús viene a reinar acá, a cambiar esta situación. O sea, sabemos el final de la historia. Entonces, tiene que haber una pasión especial por la vida de la iglesia, por esos pueblos no alcanzados. Porque también nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa con los que no escucharon? ¿Qué pasa con los que no han sido alcanzados? ¿Qué pasa con las necesidades no alcanzadas de los no alcanzados también? Local como globalmente. Pero nuevamente, volvemos al principio, toda la iglesia es misionera. Vos sos una misionera, yo soy un misionero. Y tenemos que ayudar a aquellos que tienen un llamado especial. En países restringidos, donde no se pueden autosostener, ¿no es cierto? Si uno va a misión a Europa, es posible que se pueda autosostener, ¿no? Con una doble nacionalidad, buscar un trabajo, etcétera, etcétera. Pero si uno va a servir a Jordania, si uno va a servir al Congo, si uno va a servir a Kenia, si uno va a servir a Sudán, ahí necesita el apoyo, una logística especial, ¿no? Necesita de las ofrendas de todos nosotros, del apoyo de todos nosotros, y tenemos que ayudar a esa gente, ¿no? Y la iglesia tiene que estar viendo cuál es el llamado de toda la gente, ¿no? Y nosotros ser nexos, ¿no? Ayudar a este y a aquel, pero nunca va a haber algo más importante que lo otro. Lo que hay en el cuerpo de Cristo son nada más que funciones, pero hay roles, pero nunca un rol es más importante que el otro, ¿no? Lamentablemente el movimiento cristiano evangélico ha hecho mucho énfasis que los principales roles son pastor, misionero, evangelista, profeta y se terminó ahí. O sea, si vos sos un plomero no servís para nada, ¿no? Error, grave error, ¿no? Porque todos somos misioneros. Hay distintos roles, nada más, pero ningún rol está por arriba del otro, ¿eh?
está para edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, no sé si fui claro. Sí, por supuesto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Otras preguntas sobre ¿Otra esto? sobre esto? Bueno, igual quizás surjan. Bueno, tengo acá otra que dice, ¿cómo confirmar que el lugar en el que estoy es correcto? Como misionero, me imagino, ¿no? En el lugar que Dios ya nos colocó, Dios nos llamó, porque muchos lo preguntan, ¿cuándo comienza mi llamado? El momento que aceptaste al Señor. Ahí comienza el llamado. Muchas veces me preguntan a nivel personal, ¿y vos cómo estuviste llamado a las misiones? ¿Qué sé yo? Fue algo progresivo, ¿no? Claro, Me convertí, lo primero que entendí cuando me convertí, cuando acepté al Señor, de compartir el Evangelio. No te llegó un WhatsApp que decía, a partir de hoy sos misionero. Y es un proceso. Entonces, ¿cuál es el lugar? El lugar es lo menos importante. Acuérdense, el lugar Qué es lo lindo menos verlo así. importante. Lo más importante es la visión. Vos tenés que tener una visión. ¿Cuál es la visión? La que viene de la palabra de Dios. Hoy lo hablamos, los 3 propósitos globales. ¿Cuál es la visión de la palabra de Dios para mi vida, para la vida de la comunidad? En segundo lugar, ¿cuál es el medio para realizar esa visión? ¿Cuál es el medio? Y en tercer lugar va a venir el lugar mismo. Pero el lugar es lo menos importante. Un llamado al Congo. ¿Cuándo me dará el llamado al Congo? No tengo la menor idea. Pero el tema es entender y después tomar, esto es muy importante, tenemos que tomar decisiones en la vida cristiana. Tiene que haber una actitud intencional por parte de todos. Porque Dios es el que abre y cierra las puertas, pero nunca voy a saber qué puerta está abierta hasta que no golpee. Entonces tengo que probar. Yo, mis 2 hijos, que hoy son profesionales, misioneros, etcétera, etcétera, cuando comenzaron la carrera universitaria, probá, golpeá. No, esto no es para mí. Bueno, empezó otra cosa, hasta que te des cuenta qué es y qué no es. Porque el proverbio dice, el hombre propone su camino y Dios te endereza las veredas. No estás esperando ahí un ángel que te aparezca. ¿Cuándo? El ángel me apareció. Que no lo niego, porque mandamos 2 misioneros a Guinea en un momento y yo le pregunto a él, un profesor universitario racional al máximo, ¿no? Dice, no, para mí el lugar era claro, el llamado era claro, era Guinea, era estar con los pobres, mi papá fue evangelista, yo siempre lo mamé desde chiquitito, esto. Y ella, no, yo subí a un colectivo y se me apareció una luz ahí y me decía que está bien, yo no puedo negar esa experiencia sobrenatural, que hay, que las hay, que son reales. Pero en realidad creo que en la práctica misionera todos tenemos que probar cosas. Como probás una profesión, para esto sirvo, para esto no sirvo, para esto soy, para esto no soy. Y hay que probar. Y Dios va a ir. Lo importante es avanzar en la visión, estar abierto a la visión, ¿no? Estar abierto a todos y a todas. Ahora es todos y todas. Todos y todas, está perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿A qué llama avanzar en la visión? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con avanzar? Y en la visión, por ejemplo, si la visión es bendecir, la palabra de Dios es bendecir, ¿no es cierto? Yo tengo que bendecir a las personas. La palabra de Dios nos dice que otro de los propósitos es que Dios sea glorificado. No mi persona, no la denominación, no la estructura, sino que la gente pueda reconocer a Dios. Y el tercer punto es que Dios se ha propuesto acabar con el mal. Dios se ha propuesto acabar con el mal. ¿A través de qué? A través del reino de Dios. Entonces, en esa visión yo digo, bueno, yo como miembro del reino de Dios, como miembro de la comunidad del reino de Dios, que es la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia es la comunidad del reino de Dios. Entonces, yo como miembro de esa comunidad, si Dios se ha propuesto acabar con el mal, ¿cómo puedo servir yo ahí? Dentro de los talentos que me dio, dentro de los dones que me dio. Por ejemplo, puedo ser un abogado que luche a favor de la justicia y a favor de los pobres. Puedo ser un médico que me alisto en una ONG para servir en África o servir a los pobres en el norte de nuestro país o a servir en una villa miseria.
Entonces, porque entiendo cuáles son los valores del reino de Dios, que Dios se ha propuesto destruir. Entonces me uno a esa visión. Y mientras hago esa tarea, lo importante no es que yo sea el protagonista, sino que lo puedan reconocer a Dios. ¿Por qué haces esto? Porque entiendo que Dios quiere bendecirte, que es el propósito de Dios, y Dios quiere ser reconocido. Entonces, en esa visión, yo encuadro mi vida y me proyecto como un misionero, y soy misionero. Entonces, es muy claro que la iglesia pueda encaminarse en la comunidad bajo los propósitos globales de Dios y la gente alistarse bajo esos propósitos y dar importancia a todos, ¿no es cierto? A todos los chicos que se gradúan en el secundario, a los universitarios, a los que eligen una profesión como plomero, taxista, remisero, y nadie está por debajo, ¿no? No sé si... Tengo acá una pregunta que capaz está enganchadita con eso. Dice, ¿qué consejo le darías a un joven que dice que siente el llamado para las misiones? Que lo pruebe. La respuesta Que lo estaba pruebe. diciendo. Pero, ¿cuál es tu llamado para las misiones? ¿Qué es misiones para vos? ¿Qué significa ser un misionero? ¿Qué es misiones? Probarlo. Si no va, si no funciona, no funciona. Yo los consejos que le doy a mi hija, ¿no? Cuando se pusieron de novio, dije, mira, probá. Claro. Si no funciona, no funciona. Pero nunca lo vas a conocer hasta que no pruebes. No significa que te vas a casar con esa chica, pero sí significa que vas a comenzar un proceso de conocimiento mutuo para ver si comparten los ideales, para ver si comparten los propósitos, aparte que te guste, por supuesto, no te vas a casar con una chica que no te guste, ¿no es cierto? Sería un castigo eso, ¿no? O no te vas a casar con un muchacho que no te guste, sería un castigo, imagínate. Pero, y probar, ¿no? Probar y avanzar, ¿no? Lo que pasa es que a veces los líderes hacemos mitos, ¿no? Tenemos vacas sagradas, como en la India, ¿no? Si no sos pastor, misionero, Claro. no estás en fertilidad, No calificás para... Claro, y no es así, ¿no? No es así, ¿no? Entonces prueben. Y prueben con los chicos y las chicas también, ¿no? Bueno. Acá me van a rajar. No vengas a la secundaria por la este consejo. Pero se entiende perfectamente y qué lindo verlo así sanamente. Bueno, y la otra pregunta, que está en el mismo papelito, dice, ¿por qué crees que hay tantos creyentes que hoy no se congregan? Bueno, las causas son muchísimas, ¿no? No puede haber una sola causa, ¿no? Generalmente el problema es que los líderes y los pastores y todos nosotros muchas veces le echamos siempre la culpa a la gente, ¿no? Sos vos, no tenés comunión, y a veces no es tan así, ¿no? Hay muchos abusos espirituales en muchas congregaciones, hay más gerencia, hoy se busca más un gerente de proyecto que un pastor, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Yo no estoy en contra de la gerencia de proyectos, pero la iglesia no es una gerencia de proyectos. La iglesia es mucho más que una gerencia de proyectos, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha sido muy dañada, muy abusada espiritualmente, ¿no? Hay pastores que hacen competir a la gente. Mirá cómo lo hizo Betty, ¿por qué no lo haces vos como lo hizo Betty? ¿Y vos cómo te sentís? Te sentís una desgraciada, ¿viste? Y así pasa con la gente. O muchos pastores usan el sistema premio-castigo. ¿Qué es el sistema premio-castigo? Ah, la hermanita vino toda la semana a la iglesia, hoy vamos a darle una lectura entonces. ¿No? Ah, la hermanita no vino, venga hermanita, confiese delante de la congregación por qué no vino. Es terrible eso. ¿A ustedes dirán, pasa eso? Yo no vengo más. La teología de la prosperidad es un abuso espiritual terrible, apela a lo peor del ser humano, al egoísmo, el mercantilismo de Dios. Ponga 100 para recibir 1000, vos no ponés por generosidad, vos ponés por egoísmo, para recibir 1000. Y se lo llevan algunos nada más, ¿no? No digo que sea todo, pero hay muchos casos de eso. Entonces, la gente después de ver todo eso, que ha sido estafada en un negocio, que ha pasado eso, no quiere saber más nada. No con la iglesia, con la institución,
que es otra cosa, porque la iglesia es la gente. El problema es la institución, la institución. ¿Qué hemos hecho de la institución? Es más importante el reglamento, el estatuto, la tradición, que Jesucristo mismo, ¿no? Y seguir a Jesucristo no es la institución. Seguir a Jesucristo no es la tradición. Seguir a Jesucristo no es el reglamento. Seguir a Jesucristo es otra cosa. Dice Juan que Él es la puerta y cuando somos salvos dice que nos podemos mover con entera libertad. Y la iglesia te quita la libertad. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y qué libertad te quita la iglesia? Bueno, habría que hacer una lista, hacer un autoexamen. ¿Cómo limitamos a la gente a determinadas cosas? ¿Por qué? ¿Cómo la capturamos? ¿Hacemos más prosélitos que cualquier otra cosa? Porque también acá surgen varios temas. Un tema de la verdadera conversión. ¿Cuándo hay una verdadera nacer de nuevo? ¿Cuándo nacemos de nuevo? Los evangélicos somos excelentes en hacer proselitismo. Excelentes somos. Vení que te vamos a cuidar, tu autoestima está mal, yo te voy a abrazar, yo te voy a querer, ¿no es cierto? Entonces la gente viene por un montón de motivos. Pero hasta que no hay un nuevo nacimiento, no hay nueva vida. ¿No? Y la iglesia evangélica ha generado toda una cultura alrededor de eso, un montón de gerenciamiento alrededor de eso, que hay que ver también hasta dónde hubo un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo puedo misionar? No, me la pasé. Esta era la otra. ¿Por qué cree que hay tantos creyentes que no se congregan? Bueno, la teología de la prosperidad, por ejemplo, que te dice, bueno, ya lo dije, pero apela a lo peor del ser humano. ¿Por qué ofrendamos nosotros? ¿Por qué ofrendamos? ¿La ofrenda es el diezmo? No. Acá me meto en un lío. El diezmo es el diezmo y la ofrenda es la ofrenda. Bueno, ahora, ¿es un concepto bíblico el diezmo? Sí, contesto yo. Es un tema controvertido, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es más fuerte, el concepto del diezmo o el concepto de la generosidad? Generosidad. Cuando nosotros ofrendamos, ¿qué estamos demostrando? Cuando nosotros ofrendamos, mostramos el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter de amor, generoso. Cuando yo ofrendo es un acto de amor. El problema que tenemos es que por hacer tanto énfasis a veces en el diezmo, la gente se hace circunscrito nada más que al diezmo, como un impuesto. Una vez escuché a una hermana en Centroamérica, y bueno, el diezmo es como un impuesto, usted paga el 10% y se terminó. Es terrorífico eso. Es muy fariseo. O un pobre que no puede diezmar. ¿Le vas a exigir diezmar? ¿O querés que salga del corazón? Eso. Por ejemplo, el corbán. ¿Saben lo que es el corbán? Está ahí en Marcos. Hacían una promesa, los religiosos y los hombres hacían una promesa delante de Dios, decían, esto es corbán, papá, mamá. Viene papá y mamá y te dice, Carlos, no me alcanza para el alquiler. ¿Me das una ayuda? No, papá, esto es corbán. Esto está consagrado a Dios. Mi diezmo yo no lo toco. Claro. Yo se lo doy a Dios. Y Dios te va a prosperar, papá. Otra cosa, Claro. papá. No te ayudo este mes en el alquiler. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Entonces, ¿cuántos errores hay en la enseñanza? ¿Y la gente por dónde va? Cuando la gente a lo largo, vos podés engañar a la persona 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, pero no, llega un momento que no puede engañar. Y si el engaño viene simplemente porque vos mismo tenés una mala enseñanza o no estudiás la escritura, o no profundizás, o no levantás preguntas, porque la educación hoy se basa en levantar preguntas, ayudarnos a pensar, no tragar contenido, tenés que pensar. Y pensar es levantar preguntas y es cuestionar. Y a veces no queremos que nos cuestionen. Esto es palabra de Dios. Muchos usan, ¿por qué se van muchos de la iglesia? Porque muchos usan la teología, Dios me habla a mí, y a ustedes no le hablan, ustedes me tienen que hacer caso de lo que yo les digo. Porque yo soy Moisés, que Dios me habla a mí. Eso iba a decir. Entonces negamos el sacerdocio de todos los creyentes, que el Espíritu de Dios se derrama sobre todos, que somos comunidad hermenéutica, que juntos interpretamos la palabra de Dios y juntos nos exhortamos los unos a los otros.
Entonces, ¿cómo enseñamos el tema financiero en las iglesias? ¿Y cuántos intereses escondidos hay detrás de eso? ¿Cómo son nuestras estructuras que si determinada gente no ofrenda, nos quedamos con la estructura dando vueltas? Entonces, nuevamente lo que decía esta mañana, repensar el concepto de iglesia. Porque muchas veces las iglesias giran alrededor de mantener una estructura. Pero lo que está en juego acá no es la estructura, lo que está en juego acá es el nombre de Jesucristo. Lo que está en juego acá es la gloria de Dios. Lo que está en juego acá es que Dios se ha propuesto defender su propio nombre, no nuestro nombre de nuestra denominación o lo que yo pienso. Ezequiel, ¿viste? Vos me das lugar y yo predico. Sí, es tan interesante que Ezequiel 36. ver las cosas. Ezequiel 36. Dios reprocha a su propio pueblo y creo que también nos está reprochando a nosotros. Dice, ustedes me han abandonado. Me han abandonado. Te lo paso ahí. Ustedes me abandonaron. Me Yo vivo enganchado. Al revés. Ustedes me abandonaron. Se han ido detrás de todo eso que no sirve para nada. La religión, lo religioso, la estructura, me han abandonado. Pero ¿saben qué dice Dios al pueblo en Ezequiel 36? Yo voy a salir a defender mi nombre. Porque lo que está en juego acá, en Tandil, en Argentina, en las naciones, no es el nombre de la Unión Evangélica Argentina. Lo que está en juego acá es el nombre de Dios, la gloria de Dios. Un propósito fundamental en la Biblia, la gloria de Dios. Y como ustedes me han dado la espalda, yo salgo a defender mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Uno dice, bueno, los va a destruir a todos. ¿Saben lo que hace Dios? En su misericordia, les voy a dar un nuevo corazón. En vez de que tengan un corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Y yo creo que Dios nos va a dar un corazón de carne nuevamente en Argentina y a los latinoamericanos. Nos va a ayudar a salir de ciertas corrientes que no ayudan, que nos desvían, que abusan de la gente, que alejan a la gente. Bueno, eso tenemos que repensar. Ahí es larguísimo el tema, ¿no? No puede Da para mucho. hablar y hablar. Pero qué interesante que un montón. Voy con la que sigue. Dice, ¿cómo puedo misionar desde mi profesión, trabajo? Bueno, ahí es tu lugar de misión. En principio comienza ahí. No se circunscribe solo ahí. Tenés que estar abierto a la acción del Espíritu Santo. Pero lo importante es acompañar a la gente que me rodea. Pedirle a Dios que me dé gracia para ser una persona diferente ese día. No es fácil, ¿no? Porque todos los días no estamos bien. No somos lo que tenemos que hacer todos los días. A veces estamos tristes, cabizbajos, nos cuesta, pero hay alguien que está al lado nuestro. Necesita el cariño, el abrazo. Preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo está tu familia? Invitarlo a casa a comer, hacer algo diferente. Y es hora que empecemos a hacer algo diferente, ¿no? A veces nos alejamos de la gente porque queremos estar cerca de la estructura religiosa. Pero estar más cerca de la iglesia no significa estar más cerca de Dios. Ojo, estar más cerca de la estructura o de la iglesia, institución, quiero aclarar, no significa estar más cerca de Dios. Puedo ser muy religioso, pero estar muy lejos de Dios, ¿no? Jonás era un excelente religioso, pero estaba muy lejos de Dios, ¿no? Bastante obcecado el tipo. Entonces, creo que la gente, William Morris, que fue un gran filántropo en la Argentina, dijo, cuando todo ha fracasado, el amor vence. Cuando todo ha fracasado, el amor vence. ¿Qué necesita la gente? Misericordia y amor, y comprensión, prestar oído. A veces nos hemos transformado en vendedores del Evangelio, ¿no? Las 5 leyes espirituales, bueno, ya no se usa más eso, no sé. Las tantas leyes, tantos métodos, 1, 2, 3, 4, 5, salte para arriba, venga para abajo. Pero la gente necesita otra cosa, ¿no? Tengo una acompañar procesos. Tengo una experiencia personal muy cortita. Uno de mis primeros trabajos, yo era muy jovencita, no conocía al Señor todavía,
mi patrona sí, en ese momento, y ella siempre me pasaba un tratadito, un papelito que me traía de la iglesia, pero nunca me preguntó cómo estás, cómo te sentís, che, en tu casa, cómo... Y ella veía que yo muchas veces llegaba angustiada, o mal, porque teníamos muchos problemas en casa, yo trabajaba para que no falte la comida a los 17 años, y el papelito yo lo hacía un bollo. Nunca me va a preguntar, nunca me pagaba a tiempo, un montón de cosas. Y qué importante es que a veces con la palabra, con el ejemplo, ¿no? Prediquemos. Y tratar de contenernos, de no ser proselitistas, porque nos sale el proselitismo nosotros. O sea, me hago tu amigo para que vengas a la iglesia. Pero el tema es traerlo a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? O el tema es presentarle a Jesucristo. ¿Y cómo le presento a Jesucristo? ¿Con las palabras únicamente? Y la oración y los hechos. Yo formo parte de un club de fútbol en la Argentina, el Club Jorge Newbery, donde van mis nietos a jugar fútbol. Ese es mi ámbito de misión. Mi hijo está ahí, yo estoy ahí como un abuelo y comparto con los padres y todo, y soy uno más en la tribuna. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? No les predico a los tipos, no estoy todo el día, che, mirá, vení a la iglesia, che, mirá, no, estoy ahí escuchándolo. A veces barbaridades, pero estoy ahí, ¿no es cierto? Y tratando de hacer empatía con la gente, un punto en común, ¿no? Y creo que tenemos que desarrollar eso. Ahora, lleva tiempo y lleva mucho tiempo. Pero ¿cuál es el secreto acá? La fidelidad. Padre, hice todo lo que me dijiste que tenía que hacer. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo? No lo que te digo yo, lo que te dice Javier, lo que te dice la denominación. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que te marca el Espíritu? Con tus compañeros, con tu familia, en tu vecindario. Formar un grupo de WhatsApp, hacer esto, escuchar al vecino, escuchar. Si tenés una oportunidad de ayudar en algún lado, en un ámbito, bueno, ahí estamos, ¿no? Y dejar que Dios, porque ninguno de nosotros puede hacer que alguien se convierta. Dice Juan 6, si no me equivoco, dice, yo soy Jesús dijo, si mi Padre no los atrae, no sirve. Es Dios que te atrae, pone esa necesidad, ¿no? Es el Espíritu, ¿no?, que trabaja en la persona. Y necesita, como decíamos esta mañana, esos referentes que estén en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Como estuvo Felipe en su momento, ¿no? El Espíritu que le dijo a Felipe, Felipe, dejá el avivamiento en Samaria. Ah, qué avivamiento que había. Quemaban las cosas que no servían a Dios, la gente se llenó de alegría. Y de repente el Espíritu le dijo, Felipe, allá, andate al desierto, a predicarle al etíope eunuco. Bueno, creo que tenemos que tratar de trabajar esa relación con el Espíritu también, escuchar y probar. Bueno, dice, ¿cómo predicar un evangelio que pide la entrega de un yo en una sociedad autocomplaciente para sí misma de manera individual? ¿Entendió? Sí, entendí. Pero es... La verdad, Súper. la verdad que la gente vive ensimismada en este momento. Tenemos que acompañar procesos y que yo le diga a los padres y a la gente del club, le diga, mira, vos te tenés que negar a vos mismo, vos pensás en Jesucristo, que fue a la cruz, se negó a sí mismo. No va a entender un pomo el tipo, no va a entender nada. Lo que sí la entiende, nuevamente vuelvo a decir, lo que sí entiende la gente es el lenguaje del amor. Desinteresado. ¿Te da resultado? Y a veces no. Jesucristo curó a 10 leprosos, uno solo volvió a agradecer. ¿Qué es eso? Es un misterio. Estamos en una teología de misterio que no sabemos todas las cosas, pero confiamos que el Espíritu... Bueno, gracias Javier. No sé si... Es difícil, no es fácil. No todos entienden el lenguaje. Nuestro lenguaje, tenemos que volver a repensar nuestro lenguaje, cómo hablamos con la gente. La gente no entiende nuestro lenguaje a veces. No, dale. Hablo yo.
No, no. Leo lentamente la pregunta. Pregunten si alguno desea una Sí, pregunta. si tiene alguna duda. No tengo toda la respuesta, ¿no? Simplemente No, por supuesto. comparto mi corazón, ¿eh? Tu No, corazón, no tu digo experiencia, no que digo sea que esto valioso. tiene que ser así. Yo comparto lo que creo. No te tenemos acá todos los días, así que por eso te bombardeamos con preguntas, pero por supuesto que es desde tu experiencia y que ya es un montonazo. La pregunta siguiente dice, ¿qué consejo no puede faltarle a quien tiene las misiones en su corazón? Si tuvieras que aconsejar a alguien que... El consejo para el que quiere hacer una misión transcultural o una misión muy especial es que agárrate de Dios solamente. Dios es el que te va a cuidar y el que te va... yo te voy a fallar. Che, pero entonces esto es toda una farsa. Yo te digo la verdad, yo te voy a fallar. Si vos confías en mí, yo te voy a fallar. ¿Sabes por qué? Porque soy pecador. Ahora vos decís, ¿lo hago intencionalmente? No, no lo hago intencionalmente. Pero en algún momento te voy a fallar. O esperabas algo que yo no dejé pasar de largo, o esperabas que yo te defienda en determinada situación y no te defendí, o esperabas que yo diga algo que nunca dije y te sentiste herido. ¿Y quién cubre eso? Solamente la comunión con Dios. Alguien que quiere hacer una misión especial, agárrate del Señor, ¿viste? Si no aprendes a masticar directo del Señor es muy difícil. Porque la estructura en algún momento te va a fallar, la iglesia te va a fallar, los hermanos te van a fallar, tu familia te puede llegar a fallar. Entonces tenés que estar muy agarrado del Señor. Y tener comprensión también, porque a su vez cada uno de nosotros le fallamos a otro. Porque muchas veces decimos, estoy lastimado, me falló, yo también, ¿viste? Necesito perdonar y necesito que otros me perdonen. En mi vida pastoral, los 10 años que estuve como pastor en su momento, porque después empecé a hacer otras funciones en otros lugares, después de 10 años de pastor me agarraba la cabeza yo. Porque después empecé a procesar, ¿viste? Uy, Señor, ¿qué hice? ¿Qué lío? Y a veces te agarra un sentido de culpa exceso, ¿no? Hay gente que no siente culpa para nada y otro que siente demasiada culpa, ¿no? ¿Cómo encontrar un equilibrio, ¿viste? Ahí ponerte en el medio, ¿no? Pero tuve que llamar y pedirle perdón a algunos hermanos. Porque sentí que les había fallado. Porque lo que estaba en juego era la institución. Lo que estaba en juego era el estatuto. Lo que estaba en juego era el método. Lo que estaba en juego era el reglamento y no el ser humano. Entonces le bajás línea, ¿viste? Le bajás el gerenciamiento como si fuese una empresa, ¿viste? Y esa persona quedó lastimada. Y bueno, acá tienen a un ejemplo de las macanas que también he hecho yo, ¿viste? ¿No es así, Alicia? Corregime, ¿no? Y a veces he lastimado a mi señora también, ¿no? Lastimado a mi señora. Porque tenemos que confesar que esto es así. Es triste a veces en la vida ministerial sacar del ministerio a determinadas personas que han tenido funciones muy, muy importantes, ¿no? Y lastimar a través a mi esposa, que no, con esta persona no te juntás. Y después de años ella me dice a mí, ¿por qué me hiciste esto? ¿No es así? ¿O me equivoco, no? Y pedir perdón, ¿no es cierto? Y pedir perdón. Porque acá hay que sacarse las caretas, las máscaras, decir la verdad. Si queremos que el pueblo se sane, también tenemos que reconocer donde nosotros nos equivocamos. Porque no es que yo vengo acá y, mirá, qué bárbaro. Yo soy tan pecador como cualquiera de ustedes. Y aprendemos sobre la práctica. Y nos gustaría en estos procesos, toda la nueva generación de líderes que va surgiendo, que ayudarlos a que no caigan en el mismo error, ¿no? Simplemente, ¿no? Y volver a repensar la iglesia de una manera sana, real, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, ¿vos querés decir algo, Alicia? Tenemos una lista de preguntas. Después no me digas esta noche, vos.
Hable ahora o calle para siempre. Te vamos a... Pero si querés la hacemos a la lista de preguntas para vos. No, la persona más importante en la familia es ella. Es la que se ha bancado, es una mujer de oración, llevó a nuestros hijos al Señor, me cubrió las espaldas a mí, pero 40.000 veces. No, tremendo. Vamos a llamar para un encuentro de mujeres, Alicia. Tremendo. Y lo vamos a sentar ahí a Carlos. Bueno, te hago la siguiente pregunta. Y encima sale grabado esto, qué lío que tengo. ¿No? Dale. Mira, le dejamos tomar el cafecito. No. Que hace una diferencia, que mencionaba Carlos. Replanteamos como iglesia, ¿cierto? Porque con toda esta pandemia tenemos que replantear muchas cosas. La importancia de estar cerca de la gente y escuchar. Creo que eso, la honestidad de decir, acá me equivoqué, perdón. Que no siempre se ve, si no se ve todo lo otro, ¿no es cierto? Yo siempre pienso que el Señor nos dejó ejemplos para seguir sus pisadas de humildad, ¿no? No sé, hablo yo porque en lo personal, a veces tantas cosas, tantas cosas que se muestran y escuchamos, y el Señor, yo si de su nacimiento el Señor nació en un pesebre, ¿qué se cree? ¿Qué me creo? Replantearnos eso. Creo que eso la gente lo ve y lo valora. Como compartías el estar en un lugar, puede ser un club, una actividad, escuchando a la persona que tengo al lado, porque si yo le voy a compartir, como decías, las 5 leyes no va a entender, pero escuchándolo, dándole un consejo sabio, me parece que eso vale más que un muy buen sermón, que quizás lo preparé holísticamente o organísticamente, pero que la otra persona no lo va a entender. Creo que la gente está muy decepcionada y yo me pongo en el lugar de esas personas, porque muchas veces que incluyo, uno ha dicho, pero no ha mostrado con el ejemplo. Entonces creo que la gente está muy decepcionada y pone a todos en la misma bolsa, pero cuando uno le muestra que también es una persona con debilidades, cuando uno se puede acercar y decirle a la persona, mirá, perdoname porque realmente me equivoqué, te lastimé, te ofendí, eso lo valora la persona, lo reconoce y es muy importante. No es que, mira, alguien me dijo, vos la llevas el testigo, le dije, para nada, le digo, realmente no es así, no la llevo para nada. Digo, no, uno la lucha, y no importa los años que uno tenga en el Evangelio, sino lo importante es la relación que uno tiene con el Señor, porque uno realmente cada día, hoy hablábamos con Ulises, uno cada día tiene cosas que mejorar, que cambiar delante del Señor. Vamos aprendiendo todos los días y seguiremos aprendiendo hasta que estemos con el Señor. Entonces, me parece que el concepto es muy importante y que uno hace misión y evangeliza de esa manera, mostrando también la fragilidad de quién somos y que todo lo que somos porque, gracias a Dios, no porque el mérito nunca no tiene que ver quién soy, cuál es mi situación económica, ni qué títulos tengo. Tiene que ver qué muestro yo como hija de Dios. Pero hay mucho liderazgo hoy en día, ¿no? Que decepciona, sobre todo pastores, líderes, con mucho alarde, mucha cosa de cargo, de institucionalidad, y que eso, la verdad que reprime hasta el que quiere ser misionero, te lo canta. No sé, yo veo mucho machismo, discúlpenme. ¿Qué está pasando, no, en el liderazgo de nuestras iglesias? Cuando hay hermanas que pueden salir a las misiones, al pastorado, Totalmente. se las aplasta. Totalmente. Y hemos tenido casos cercanos, personas que yo creo que tendría que haber sido pastora en nuestra iglesia, y está con el Señor, y que tendríamos que haberla reconocido más. Yo en eso me equivoqué, estoy pensando en Alicia, por ejemplo. Y, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender? No es el caso de nuestros pastores que han reconocido a Alicia desde el día 0 y tienen una humildad que yo realmente agradezco al Señor por Javier y Norma, todos
tenemos errores, por supuesto, somos todos pecadores, pero quiero reconocerlos realmente la humildad y el trabajo y realmente necesito reconocerlos, ¿no? Delante de la iglesia. Pero ¿cuántos pastores que realmente están siendo aplastados? En mi posición personal, la mujer está al mismo nivel que el hombre, puede ejercer el mismo rol sin ningún tipo de problema, ¿no? En absoluto, ¿no? Y sí, es como decís, ¿no? Y un consejo para todos los que están avanzando en el ministerio es no dejes que el personaje te consuma. Porque cuando te nombran para el ministerio, hasta ahí venías bien, pero una vez que te metieron el personaje y te dejás engañar por el personaje, vos te crees que tenés jinetas. Y cuando te relacionás con el otro, vos pensás que el otro te tiene que obedecer por la jineta que vos tenés. No. Y dejás que el personaje te separe de las personas, ¿no? Te va separando, ¿no? Yo soy el pastor, ¿no? Y yo merezco esto, y merezco lo otro, y merezco este respeto, y merezco este reconocimiento, y tengo este derecho, ¿no? Mostrate como uno más, es un rol, ¿no? ¿Se sufre? Y sí, se sufre. ¿También abusa la gente del pastor? Sí, también la gente abusa del pastor. Porque hay que agarrar todas las avenidas acá, ¿no? No solamente echarle la culpa a veces a la pastoral, al liderazgo, sino también a las congregaciones, que abusan muchas veces espiritualmente del pastor, ¿no? Lo tienen como un empleado, terrible. Nombrar a un pastor como un empleado, terrible, terrible. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que repensar? ¿Cuántas cosas tenemos que pedir perdón? Al liderazgo y al liderazgo a la gente, ¿no? Un ida y vuelta, ¿no? Acá podemos contar experiencia de 40.000 casos, ¿no? ¿Cuánto creceríamos, ¿no? en esa cercanía con el Señor si lográramos curar en cada uno de nosotros las heridas por pequeñas cosas que quedan en el aire, y muchos de los que por ahí estaban en la lista de que nos vienen, que por ahí herimos y no nos dimos cuenta, cuántas cosas el Señor podría utilizarnos mejor, ¿no? Sí, creo que la relación unos a otros, comunidad es clave, y el amor es clave, y la misericordia es clave, ¿no? Pues se siente el ambiente. Cuando uno entra en un lugar, respira, ¿no? Si hay buen ambiente, la relación, las miradas, los gestos. Siempre estamos comunicando algo, ¿no? No es el equipo de alabanza que dirige, el predicador de turno que va a predicar, es la comunidad, la gente ve. Hay algo que atrae o hay algo que aleja, ¿no? Por eso Javier me decía que van a comenzar grupos de vida, fundamental. Necesitamos una multiplicación de iglesias, que cada grupo de vida sea una iglesia. No quiero patear el estante, pero tal vez lo voy a predicar esta noche. Soltar a la gente, atrevernos a soltar a la gente. No, si no está el pastor o no está el líder, no se puede hacer. ¿Puedo decir algo más o no? Sí. A mí se me cruzan ejemplos por la cabeza. Mi cara. Cuando estuvimos en el País Vasco visitando a nuestro hijo, plantando iglesias allá, que tuvo 14 años, conocí a un matrimonio colombiano, ¿no? Que me fue a buscar, me llevó a un lado. Entonces le digo a este matrimonio mayor, colombiano, le digo, ¿cómo es que viniste al País Vasco? Y Dios me dio una visión a mí y a mi señora. ¿Cuál es la visión? Y los que conocen ahí San Sebastián, ahí en la playa, nosotros vimos un montón de peces muertos. Todos peces muertos. Llegamos nosotros, empezaron a vivir todos. Yo dije, tiene la autoestima bien. O demasiado, ¿no? Digo, la flauta. Entonces digo, bueno, y seguimos charlando y me empezó a contar las experiencias. Como todo latinoamericano que va a buscar trabajo al primer mundo, ¿cuál fue el trabajo que consiguió el tipo? Cuidar enfermos. Entonces uno de los trabajos que consiguió era cuidar a una persona mayor, que era insoportable. Hasta los hijos no lo querían.
Los hijos ya no querían saber más nada con el padre, porque era insoportable, de que esto, que el otro, que aquí, que allá, juicio, pim, pum, pam. Bueno. Y él empezó a hacer una tarea de cuidarlo, de asistirlo, de limpiarlo, de esto, de lo otro, de aquí, de allá. Y mientras hacía todo esto, le iba compartiendo a Jesús. Y un día este hombre aceptó a Jesús. ¿Y qué hizo este hermano colombiano? Iba a una iglesia de los Hermanos Libres, ahí en San Sebastián, la iglesia de Amara, pastor Jaime Ardiaca y otros pastores ahí. Cuando aceptó al Señor Jesús, dijo, ¿qué impide que lo bautice? ¿Qué impide? Acá hay agua, ¿qué impide que lo bautice? Lo bañaba casi todos los días. Agarró en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, hermano, está bautizado en el nombre del Señor. Un pez que estaba muerto y dio vida. Al poco tiempo la familia dijo, ¿qué pasó con mi papá que está tan cambiado? Hacía mucho que no me abrazaba. ¿Qué impide soltar a la gente? Yo lo iba a hablar esta noche, pero adelante un poco. Felipe, después de la persecución, salieron como un montón. Después del martirio de Esteban, en Hechos, los escritos de Lucas salieron. Llega a Samaria, un avivamiento de la Gran Siete, y el Espíritu se lo lleva al desierto, a Felipe, ¿no? Y le predica al etíope eunuco. Y llegan a un lugar que había agua, y el etíope le dice, Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Felipe era apóstol? No. Era un servidor en la congregación que lo habían elegido en su momento. Bueno, ¿no es cierto? Ahora, ¿Felipe qué dijo? No, le tengo que pedir permiso a los apóstoles que están en Jerusalén. Tengo que esperar que venga alguien del clero para autorizarme, darme la credencial, entonces yo recién no puedo bautizar. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, te bautizo. Ahí comenzó el Evangelio en Etiopía, hermano. ¿Qué impide? ¿Qué impide soltar a la gente? El control que queremos tener sobre la gente, eso es lo que impide. Si no pasa por mí, no sirve. Si no es de mi congregación, no sirve. El reino de Dios va más allá de la congregación local. Que conozcan a Jesús, que se congreguen donde quieran después. ¿Qué impide en los grupos de vida que tomemos la cena del Señor? ¿Qué impide que alguno ministre la cena del Señor? ¿Qué impide? ¿Por qué? Porque la salvación abre la puerta a la bendición. Y si el propósito de Dios es la bendición, tenemos que soltar a la gente. Porque esa casa que se abre en ese barrio, en determinado, ahí va a ir gente del lugar. Y ahí va a conocer al Señor mucha gente. Y ahí comienza una nueva iglesia, que no es edificio, tenemos que construir, comprar un terreno. No, error. Donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Y que después habrá otro grupo que se multiplique en otro lado, lo que sea. Pero no como un gerenciamiento, como una obra del Espíritu Santo. ¿Estamos abiertos a eso? Lo puedo hablar acá porque estamos más en confianza, ¿no? ¿Qué impide? Es la pregunta que nos hace el Espíritu Santo nuevamente. ¿Fueron sus tradiciones? ¿El control que quieren tener sobre la gente? Che, este no ofrendó, este no vino. Una vez fuimos con Alicia a Ecuador, tuvimos un mes trabajando con gente muy, muy querida, en iglesias muy lindas. Y me golpeó cuando entré a la iglesia y vi todas las planillas en el fondo de la iglesia con el nombre de los hermanos, este diezmó, este no diezmó. Ahora, ¿saben qué? A muchos les gusta hacer eso, tener el control. ¿Y Dios qué dice? Soltar a la gente, soltar a la gente, soltar a la gente. Dejala, liberala a la gente. Yo soy el Espíritu Santo, no soy. ¿Qué impide? Es una pregunta que tiene que contestar la iglesia en el día de hoy. Pues ya tienen una parte del mensaje, así que esta noche no vengo, hermano. Qué buena pregunta. Esta noche va a predicar a
algún café, algún... ¿Qué le impide? Sí, ¿Qué le impide? por eso. Es probar, porque a veces yo noto que en el liderazgo tenemos miedo. Uy, un grupo, yo no lo sé dirigir, es lo que estoy escuchando estos días, y yo podré, yo no. Como vos decís, bueno, en el nombre del Señor, ¿no? Lanzamos, vamos a ver bendiciones que ni imaginamos. Lo que pasa es que queremos ser el Espíritu Santo, el control es el Espíritu. Cuando Bernabé y Saulo, que es otra parte del mensaje que iba a decir, mañana pero bueno. Mañana tampoco vengo, hermano. Cuando el Espíritu Santo habló y dijo, sepárenme para la obra que yo les voy a encomendar a Bernabé y Pablo, Saulo. ¿Quién lo envió? ¿La iglesia o el Espíritu Santo? Hechos 13:4. Y bajaron a Seleucia y no sé qué otro lugar, enviados por el Espíritu Santo. ¿En qué confió la iglesia? En la obra del Espíritu Santo. Y me gustaría hablar de algo que no voy a hablar mañana. Pero más adelante, porque la obra del Espíritu Santo es tan difícil entenderla, discernir a veces, que hasta los hermanos mismos nos confundimos. Porque unos te dicen que sí y otros te dicen que no. Y le pasó a Pablo esto. Por ejemplo, cuando Pablo quería comenzar la misión en una parte de Asia, que dice, el Espíritu se lo impidió. Ahora, en la práctica, ¿cómo se le impidió el Espíritu? Yo supongo que no le anduvo la carreta, en vez de poner... Le faltó gasolina, el caballo se le fracturó una... Y después intentó nuevamente y cayó una tormenta, me imagino, y por el barro no habrá podido entrar a ese lugar. Hasta que en una visión el Espíritu le dijo, no es acá, es allá. Pero también cuando uno va a Tesalonicenses, creo que es primero o segunda, en el capítulo 2, por ahí anda, dice, y no los pude ir a ver antes porque Satanás me lo impidió. Entonces, ¿cómo discernir cuando el Espíritu es y cuando es el diablo? Porque discernir es cortar, es muy finito, cortar en el lugar exacto. Es lo que hace un cirujano, que agarra el bisturí y te tiene que cortar en el lugar exacto, separa la parte sana y enferma. Y si no lo usas bien, dañás, haces mucho daño. En Hechos 19, que no lo voy a predicar mañana, por eso se los digo ahora. Hay más preguntas, pero bueno. En Hechos 19, Pablo está en Éfeso, ¿no es cierto? Ahí pasa 2 años, creo. ¡Qué avivamiento! ¡Qué avivamiento! Avivamiento, avivamiento. Y el Espíritu le puso a Pablo, Pablo, tenés que ir a España. Romanos también lo dice, ¿no? Que es un libro de misión, bien misionológico, Romanos, en los últimos capítulos, en el último capítulo. Tenés que ir a España. ¿Y dejo el avivamiento? Sí, Pablo. Bárbaro. Vienen los otros capítulos y cuando le dice a los hermanos, tengo que ir a Jerusalén porque tengo que llevar la ofrenda antes de ir a España, voy a pasar por Jerusalén a llevar la colecta de todas las iglesias de Macedonia, los hermanos que le dicen, no, Pablo, te van a poner preso. ¿A quién le haces caso? ¿A quién le haces caso? Y no solo eso, aparece después Ágabo, otro profeta, y Felipe, el mismo evangelista, y otros, porque el viaje se hace en parte, y en 2 o 3 lugares le dicen, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? La conclusión que trato de sacar, ¿no? Es que hay que tomar decisiones en la vida cristiana. Porque una vez unos te van a decir una cosa y otros te van a decir otra. Entonces, lo que comencé esta mañana diciendo, arriesgarte es perder el equilibrio momentáneamente. Parece que todo se te mueve, la estructura se me cae abajo. Pero no arriesgarte es perderte a vos mismo. Dejá que Dios vaya colocando, pero avanzá. Pablo tomó una decisión, a pesar que muchos hermanos le dijeron que no lo haga. Porque el Espíritu le decía, hacelo, y le confirmó. Lucas después dice, y el Espíritu me dio valentía y me confirmó, y esto y lo otro. Y no les cuento la otra parte de la historia porque a Pablo lo abandonó. La columna de la iglesia, Jacobo, cuando va a Jerusalén, le dice, che, están hablando mal de vos porque no lo haces circuncidar a los hermanos. No lo haces aceptar el reglamento, no haces firmar el estatuto, no haces firmar que tiene que diezmar, no haces firmar. Así que andá y sacá la cara.
Hacé un tributo, rapate, pero Jacobo, que era el hermano del Señor, columna de la iglesia, no la defendió. Yo saco la cara por vos. David, yo saco la cara por vos. Javier, yo saco la cara por vos. Se espera eso que hagamos. No dejarlo solo al tipo. Y nos metieron preso, ¿viste? Y se lo llevaron después a... ¿Y cómo termina hecho? En Roma, predicando la palabra, abiertamente y sin problema. Y muchos escritores creen que llegó realmente a España, que es el viaje que no se escribió. Porque después, al final, él termina hablándole las cartas a Timoteo, ¿no es cierto? Todos me han abandonado. Todos me han abandonado. Pero ¿saben qué? Miren lo que nos enseña Pablo. ¿Saben qué? Que Dios no se lo tenga en cuenta. Yo le digo al Señor, trae un rayo del cielo que lo partan dos a este tipo. Es lo que me sale humanamente, que nadie lo tenga en cuenta. Y termina la carta, Pablo, que fue la última que escribió, después viene el martirio, dice, ¿y quién puede hacer esto? Dice, la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Encomendate a la gracia de Dios. Porque en definitiva es Él el que te va a juzgar y es Él el que te va a decir, quisiste ir por aquí, pero yo te cerré la puerta, pero te abrí esta. Y a veces el Espíritu también hace eso. ¿No? Bueno, dale. Bueno, esta es la mía. Ah, pero bueno. creo que ya la contestaste anteriormente. Quiero saber qué preguntas. Bueno, con esto que vos decías de animarse, ¿cómo es que decís? ¿Probar? Probar. Por mucho tiempo, yo trabajo como docente de educación cristiana acá en la escuela. Por mucho tiempo, por varios años, siempre me ofrecieron dar clases en secundaria. Y yo no. Un día probé. Y me arrepiento de no haber dicho que sí antes, porque descubrí un mundo. La pregunta es, ¿cómo explicarle a un adolescente qué es la misión? La palabra misión en la Biblia no aparece, ¿no? Pero la palabra misión se traduce en la Biblia como enviado, ¿no? Y ya hemos sido enviados, ¿no? De momento que nosotros conocemos al Señor, ya Dios nos ha colocado en un lugar y a partir de ahí comienza la historia. Empiezas a escribir tu historia. Pero tu historia no es lo importante de tu historia, lo importante es la historia de Dios, ¿no? Entonces nos unimos a la historia de Dios. La misión es unirnos a la historia de Dios, un Dios glorioso, grandioso. No se trata de nuestra historia personal, es la historia de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. Una historia que levanta gente, levanta preguntas. Una historia que se escribe en todos los libros de la Biblia, solo hay un solo libro que nos habla del sacrificio y del martirio. Todo lo demás son situaciones difíciles, ¿no? Y lo que está en juego es esa gloria de Dios y esa historia que va hacia un lugar y hacia un mundo donde va a ser perfecto. Ese ideal que tiene el adolescente, la justicia social, esto, lo otro, eso va a ser perfecto. Jugate por lo que vale la pena. Es la historia que va a prevalecer por sobre todas las historias. Que el adolescente vea algo que lo supere, vea una propuesta superadora, ¿no? No una propuesta tenemos que estar todos vestidos de negro, tenemos que ayunar todos los días, ¿no? Aunque no está mal, ¿no? Pero te quiero decir, ¿no? Una propuesta superadora y tenemos que replantear el lenguaje y la forma como comunicamos, ¿no? Cómo comunicar las verdades viejas de una manera diferente, ¿no? Que sean propuestas superadoras, que entusiasmen, que motiven, ¿no? ¿No querés quedarte esta semanita en Tandil y No. Tengo un aniversario de casado, así que me voy a pasear, ¿viste? un gran consejo? ¿Cuántos años de casado? 43 años cumplimos esta semana entrante. 43, ¿no? Sí. 43, sí. Ya le agregaste. A ver qué fecha me casé. Y a ver la siguiente pregunta. ¿Podrías explicar la diferencia entre lo que se considera este es el servicio espiritual y aquello es secular? Para mí no existe. Entre lo secular y lo espiritual no existe. Todo es espiritual. Cuando estoy en casa, es espiritual. Como trato a mi esposa es espiritual. Cuando me levanto,
Si le doy un abrazo, le doy un beso. Mi señora me dice, basta, 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 basta. ¿Sí o no? Pobre Alicia, vení a hablar conmigo, vení. Escúchenla a ella, porque esta noche tengo un baile esta noche. Todo es espiritual, todo es espiritual. El problema es que nos ponemos máscaras, personajes, ¿no? Es algo... ¿Dónde comienza la misión? En casa comienza la misión. Amando a mi esposa, cómo me relaciono con mis hijos, luego cómo me relaciono con los vecinos, mientras manejo. Ahí tengo que aprender un par de lecciones, mejor. También, sí. El fútbol también. Sí, no, sí, todo. Y ahí, porque yo veo la vida de Jesús. ¿Cuál tiene que ser nuestro modelo? Jesús. ¿Cómo era Jesús en la carpintería? ¿Cómo era Jesús cuando jugaba en la calle con sus amigos? ¿Cómo era Jesús cuando fue un adolescente? ¿Sentía dolor? ¿Se habrá martillado el dedo cuando estaba? ¿Habrá dicho, ay, me dolió? Ah, no, Jesús es espiritual, no. Se martillaba y no decía nada. Ah, la humanidad de Jesús. Se encarnó Jesús. Es alguien que nos entiende desde adentro Jesús, porque se encarnó en nuestros dolores, en nuestras angustias. Entonces nos puede entender. Padre, ¿por qué me desamparaste, papá? Y después termina diciendo, ya está, hecho está, ya está hecho. Ya está hecho. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? La siguiente dice, ¿cómo desarrollar en la congregación una mayor y mejor sentido de comunidad? Bueno, yo creo que lo que ustedes van a hacer me parece bárbaro. Parece extraordinario. Comenzar por ahí y después dejar que el Espíritu los guíe. Los grupos de vida. Traten de no encerrarse. Al principio va a andar todo bien porque hace mucho que no se juntaban y escuchar la historia de uno, pero a veces los grupos corren el peligro de, después de 2 o 3 años, quedarse ahí. Y no me cambies o no cambio porque es mi grupo, es mi amigo, pero... ¿y el resto de la gente que nos rodea? Creo que tenemos que vencer algunas barreras, intentarlo. Invitar a un vecino, invitar a un amigo, hacer algo distinto. Una comida, esto, lo otro, ¿viste? Informalmente. No mentirle a la gente, señor. Es un grupo cristiano que nos juntamos para compartir la palabra y también la amistad. ¿Querés venir? Y ver qué Dios quiere hacer a través de eso, ¿no? La última. Ah, bueno. Bueno, ya se terminaron. ¿Debo ir a un seminario para ser misionero? No, definitivamente no, pero ayuda. ¿Por qué? Porque un misionero transcultural, acá voy a hablar más de la transculturalidad, el seminario te da el 30% de tu capacitación, aproximadamente. Te da mucha información, pero vos cuando vas a servir a Sudán, a la tribu Anuak, en el sur de Sudán, en el pueblo de Pochala, en medio de una guerra, la teología que te hicieron estudiar de Berkov no te sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿qué necesita ahí? ¿Qué preparación? La preparación para mí es una preparación artesanal, de acuerdo a donde vos quieras ir. No es lo mismo ser misionero que vas a servir en un seminario en Europa, entonces sí, estudiar enciclopedia, porque vas a servir en un seminario. Pero si vas a servir en la tribu Anuak, en el sur de Sudán, en el límite con Etiopía, tenés que otras cosas totalmente diferentes. Tenés que manejar el tema de guerra espiritual, un grupo animista, todo se maneja por poder. Bueno, ¿cómo vas a manejar ese tema? ¿Cómo vas a manejar el tema de los demonios, esto, lo otro? ¿Quién te va a enseñar? ¿Dónde encontramos este recurso? El seminario no te lo va a dar eso. Y lo que no te va a dar nunca el seminario es el carácter. El 70% de un misionero se prepara por el carácter. ¿Dónde se hace el carácter? Comienza en la familia, luego sigue en la vida laboral, en el estudio y en la iglesia, en medio de la comunidad.
¿Qué es el carácter? El carácter es el fruto del Espíritu Santo, que se vea el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo respondés cuando tenés presiones? Tener dominio propio, tener paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, ¿no? Yo le digo a los futuros misioneros, le digo, mira, si vos no aprendiste a trabajar en equipo acá, no vas a trabajar en equipo allá. Si vos cuando te reunís con tus colegas de la escuela dominical a armar un programa, no les tenés paciencia y te peleás con ellos y siempre querés hacer lo que a vos te gusta, cuando vayas al campo de misión, olvídate, al piste. Porque ahí en el campo de misión te encontraste con otros misioneros de otras tradiciones, de otros países, con otra cultura, con más problemas que vos. Y el primer problema que tiene un misionero de otra cultura, no bien preparado, cuando va a otra cultura, lo primero que hace es pelear con otro misionero. Porque en mi país se hace de esta manera. Entonces el carácter es fundamental y tenemos que trabajar sobre ayudar a preparar gente con carácter espiritual. Eso es lo que va a valer a la larga. Y en la vida de la iglesia también, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí. Bueno, ¿a alguien le quedó algo en el tintero que quiera aprovechar a preguntar? ¿No? Bueno, gracias, Carlos. No, gracias a usted. ¿Tenés alguna pregunta? Muchas gracias. Súper. Nos dejaste pensando. Yo no puedo hablar porque me quedé maquinando cosas. Nos desafía a seguir replanteando la manera de ser iglesia. ¿No? Y bueno, la verdad que muchas gracias. Creo que ya las preguntas que han hecho ustedes. Y qué lindo es poder esto de interactuar, ¿no? Y de poder. A veces uno se queda con preguntas hacia los pastores, qué bueno es poder preguntarte. Yo escuchaba a Carlos y realmente todas las preguntas que se me levantan a mí también, ¿no? En la vida de la iglesia, en la forma de acompañar a los hermanos, en soltar, ¿no? La palabra que me está quedando. Probá, a mí se me quedó probá. Sí, bueno, que hay que organizar, o hay que, ¿no? Estar más encima. Bueno, realmente es muy interesante lo que nos has compartido. Así que bueno, recordemos todos que hoy 20 horas vamos a estar también compartiendo. Va a estar el buffet también a la noche, así que tomarlo en cuenta. Sí, también mañana. Y mañana. Hoy a la noche vamos a ver también algunos audios que nos han llegado de Chaco, de Impenetrable, algunas fotos. Veremos algunos que están presentes aquí que han estado en Impenetrable, si vos escuchaste que viene Pablo. No sabía nada, Pablo. De varios que estuvieron en Impenetrable chaqueño. Así que, y también información de los obreros que están en Asia. Que estuvieron y que van. Así que va a estar muy interesante, porque a la medida que vamos pasando el desarrollo de la conferencia, que vamos creciendo en todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, damos gracias a Dios, oramos, pedimos que el Señor siga acompañando. Señor, te damos muchas gracias porque el Señor es un momento tan especial, este tiempo de compartir y escuchar, Señor, a Carlos y también la respuesta a estas preguntas, que frente a estas respuestas se levantan otras preguntas para seguir pensando, reflexionando, Señor, y escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, que nos está acompañando, guiando en lo que tú quieres hacer en la vida de nosotros, Señor, y pedimos, oh Dios, que sigas hablando en nuestras vidas, y especialmente en toda la congregación, en aquellos que se vayan sumando en la noche, en la mañana, que sigamos siendo desafiados por vos. Gracias por este tiempo, renovar nuestras fuerzas, acompañarnos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Un poquito mate. 4 ya. Wow.